la tenemos la presentación. La siguiente charla, exposición, tiene que ver con el proyecto de la SRT de nuevo protocolo de ergonomía. ¿Qué cambios se promueven? La evaluación ergonómica con nueva perspectiva. Este análisis lo van a realizar el licenciado Sergio Fernández y la licenciada Yanina Corio. La licenciada Yanina Corio Peralta es licenciada en Higiene y Seguridad del Trabajo por la Universidad de Morón, diplomada en Higiene Ocupacional en la Industria de Petróleo por la UTN, diplomada en Toxicología Laboral, diplomada en Gestión de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, diplomada en Protección Ambiental, auditora líder en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001. Entre sus tareas se destaca el rol de analista de seguridad y medio ambiente en la Jefatura de Seguridad y Medio Ambiente de YPF Gas. Actualmente trabaja como analista de seguridad en la Gerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad de AESA, Evangelista Sociedad Anónima. También es miembro de la comisión directiva de ARA. Y Sergio Fernández es licenciado en Higiene y Seguridad, posee un posgrado en Ergonomía y especialización en Accesibilidad Universal. Es docente universitario, se desempeñó como jefe de la División de Seguridad e Higiene de la Imprenta del Congreso de la Nación y como líder de proyecto y dirección de obra de edificios escolares e instituciones de atención a personas con discapacidad. En la actualidad se desempeña brindando consultoría en ergonomía de puestos de trabajo y diseños arquitectónicos. También es miembro de ARA. Los invito a dar esta exposición. Bueno, buen día para todos y todas. Gracias por vuestra presencia. Aprovecho también para agradecer a mis colegas y compañeros de la asociación por habernos convocado para hablar sobre este proyecto de resolución que está llevando a cabo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. El tiempo apremia, así que vamos a hacer bastante rápido para que también nos quede algo de espacio para las preguntas. Antes de entrar en tema, quiero aclarar que estamos hablando de un proyecto de resolución, es decir, esto no está aprobado y existen las posibilidades que surjan modificaciones antes de la aprobación definitiva. Y ahora sí entramos directamente en lo que respecta a las reuniones que se han mantenido, que ha convocado la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en estos últimos años. En noviembre del año 2021, la Superintendencia convoca a las dos principales organizaciones del país que tratan sobre la temática de la ergonomía. Nuestra asociación fue convocada, junto con otras organizaciones más, a partir de abril del año 2023 hasta octubre aproximadamente también del año pasado. La asociación participó en reuniones virtuales y en algunas, creo que han sido 2, reuniones presenciales. A comienzos de 2024, la asociación recibe lo que nosotros denominamos como el borrador definitivo de los trabajos que se fueron llevando a cabo en estos tiempos de participación. Y actualmente consideramos, no tenemos la versión oficial, sí hay muchos trascendidos de que la SRT, en lo que respecta al año en curso, está llevando a cabo pruebas piloto con respecto a la implementación de este proyecto de resolución. Creemos que una vez finalizadas estas pruebas pilotos, si es que es así, si es que se están llevando a cabo, se estaría terminando de aprobar esta resolución y, por supuesto, tiene que salir publicada en el boletín oficial, ¿no? Lo que sí también queda claro, esto es casi confirmado, que una vez que se apruebe esta nueva resolución, se van a derogar todas las normativas vigentes hasta este momento con respecto a ergonomía. Esto, para los que trabajamos en el tema, sabemos que estamos hablando de la resolución 295 del 2003, la resolución 886 del 2015 y la resolución 3345 también del mismo año.
¿Qué peligros se incorporaron dentro de este proyecto de resolución? Esto sí es bastante interesante. Se incorporan todo lo que es la parte de manipulación manual de personas y animales. Esto tiene un impacto bastante importante dentro de todo lo que es el sector sanitario. Se incorpora también dentro de lo que es movimientos repetitivos aquellos que forman, digamos, que se manejan con los miembros inferiores, o sea, aquellos trabajos donde el trabajador en su puesto utiliza los pies, por ejemplo, los pedales. También se incorpora la sobrecarga del uso de la voz, algo fundamental para las actividades docentes, para los locutores y para, por ejemplo, los artistas que usan su voz como herramienta de trabajo. También se suma la sedestación prolongada, es aquellas actividades donde el trabajador permanece sentado por gran cantidad de horas dentro de su jornada laboral. Los cambios más significativos dentro de los riesgos que todos conocemos es que hasta la resolución, que todavía sigue vigente, por supuesto, trabajamos con cargas, o sea, empezamos a considerar un objeto, un peso, a partir de los 2 kilos para evaluar si eso representa un riesgo o no para el trabajador. Con esta nueva resolución, una vez que sea aprobada, se estaría trabajando con cargas superiores a los 3 kilos. Es algo mucho más sensato, ¿sí? Porque 2 kilos era una cifra realmente bastante acotada. Aparece en escena también el tema de la diferenciación de sexos. Antiguamente en las normas no se diferenciaba sexos. Esto solía pasar en algunas empresas muy importantes, empresas multinacionales, donde tenían sus propias tablas y hacían diferenciación. Pero en lo que respecta a la normativa vigente no había diferenciación de sexo. Ahora sí aparece, por ejemplo, en levantamiento y transporte manual de cargas, una diferenciación de un límite recomendado de hasta 25 kilos para los hombres y de 15 kilos para las mujeres. En lo que respecta al empuje y arrastre, tampoco se diferenciaba sexo, ahora sí se va a diferenciar sexo una vez aprobada esta resolución, y la recomendación es no superar los 25 kilogramos fuerza para el hombre y los 15 kilogramos fuerza para las mujeres. En lo que respecta a movimientos repetitivos, bueno, antiguamente, mejor dicho, actualmente, con la norma que hoy sigue vigente, con la 295, veníamos considerando una exposición a los riesgos por movimientos repetitivos a partir de las 4 horas dentro de la jornada laboral. Con este proyecto pasaría ya a partir de la primera hora de exposición, ya se considera que el trabajador está expuesto a este tipo de riesgo. Como dijimos anteriormente, antes se consideraba solamente miembros superiores, ahora se incorporan miembros inferiores. Y en lo que respecta a posturas forzadas, antes no aclaraba la posición del cuerpo, ahora ya aparece dentro de este proyecto taxativamente la posición de sentado. Bien. En cuanto a los aportes que venimos, buenos días a todos y a todas, a los aportes que venimos haciendo desde la asociación, a los borradores que se estuvieron trabajando, algunos de los puntos fueron, por un lado, contemplar la interacción del trabajador en todos aquellos casos que exista una discapacidad, que la norma resulte de sencilla interpretación para todos los actores, siempre pensando que esto se va a implementar desde el área de seguridad e higiene, que la norma sea factible de aplicar en la práctica. También un punto importante nos pareció la alineación de criterios de evaluación de riesgos. Esto tiene que ver con que en unos primeros borradores había diferentes criterios de evaluación de riesgos para las distintas partes del protocolo, entonces lo que se planteó fue que justamente fuera un criterio único para todo lo largo del protocolo, del programa, y también la necesidad de conformar mesas de tratamiento específico. Había temas particulares que surgieron en las mesas de debate sobre los borradores, y consideramos que era importante que se hicieran mesas de tratamiento específico para algunos temas. En cuanto a las inquietudes que nos quedan sobre el último borrador que recibimos,
Bueno, es por un lado qué pasa con las evaluaciones que están en curso o en proceso al momento de entrada en vigencia de la nueva resolución. Por otro lado, de lo que mencionaba Sergio, al desaparecer los métodos nacionales, nos tendríamos que basar en las normas ISO, y un poco la duda es si esos métodos de evaluación que se actualizan con más frecuencia los va a adquirir o proveer la SUPER, la SRT, o resoluciones complementarias. Otro punto importante que surge del borrador es la firma del representante de los trabajadores, y un poco la inquietud acá es si esa firma del representante de los trabajadores condiciona la aprobación de las propuestas de mejora. Luego, los tiempos de implementación de la norma, una vez que se publique, una vez entrada en vigencia, cuáles van a ser los tiempos para poder aplicar todos los pasos que exige la nueva resolución, y obviamente los recursos que van a requerirse justamente para implementar la nueva norma. De estas dudas que nos surgen, acá lo que hicimos fue dejar textualmente, como quedó en el último borrador que recibimos de la norma, la oración que ven ahí es sobre las evaluaciones ergonómicas, que indica que van a ser firmadas por el profesional con formación en ergonomía que pueda certificar sus conocimientos. Si recuerdan, en la versión anterior, en la 886, se hablaba de profesional con conocimiento en ergonomía, ahora hablamos de profesional con formación en ergonomía y que certifique sus conocimientos. Entonces, un poco acá las dudas que surgen es cuál es el nivel mínimo de formación de esos profesionales, si lo visto durante una carrera de grado es suficiente para certificar ese conocimiento en ergonomía, si tienen que además tener cursos, si tiene que ser una diplomatura, una especialización, un curso de 4 meses, un posgrado, cuál sería el nivel requerido para cumplir con este punto. En cuanto al otro punto que mencionamos de la firma del representante de los trabajadores en el programa de ergonomía integrado, que aparecería en la parte de medidas preventivas y correctivas, la duda que nos surge es lo que les mencionaba recién, si condiciona esta firma la aprobación y puesta en marcha de esas medidas o de esas propuestas de mejora, si la aprobación o rechazo que haga el representante de los trabajadores va a estar basada en un criterio científico, y por otro lado, si ese representante de los trabajadores tendría que acreditar formación específica académica en materia de ergonomía. Bien. Como se mencionó anteriormente, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva resolución, automáticamente se derogan todas estas normas que hasta hoy están vigentes, ¿no? Entonces, al caerse estas normas, también se caerían los métodos de evaluación que forman parte de esas normas, ¿no? Acuérdense que la 295 del 2003 incorpora todo lo que es movimiento repetitivo, o sea, una de las formas de evaluar y de medir el riesgo a la exposición del movimiento repetitivo es utilizando el NAM, lo que es el nivel de actividad manual. En la 295 aparece el NAM versión 2001. Esto lo pongo como un ejemplo nada más, ¿no? Al derogarse la 295, se cae el NAM 2001 y vamos a tener que utilizar un método, ya los métodos reconocidos internacionalmente, porque no nos van a quedar métodos mal llamados nacionales, no nos van a quedar esos métodos, vamos a tener que trabajar con los métodos reconocidos internacionalmente. Si quisiéramos seguir trabajando con el NAM, tendríamos que tomar el NAM versión 2018, que es el cuadro, de los dos cuadros es el que está más a la derecha de ustedes, donde ahí queda bien claro que la zona de seguridad del trabajador, para los que han hecho alguna vez algún estudio sobre movimiento repetitivo, es bastante inferior, ¿no? Ese triangulito verde es bastante inferior a la versión que es del 2001, ¿sí? Entonces, me refiero a esto, que al derogarse estas normativas que hasta hoy están vigentes, tenemos que trabajar con métodos de evaluación internacionales, pero con la salvedad de que vamos a tener que estar atentos a las actualizaciones de esos métodos de evaluación, que obviamente tenemos que salir a comprarlos, ¿no? Lo más probable es que la SRT no lo provea esos métodos, salvo que haya algún
alguna resolución complementaria donde adjunte, ¿no?, esos métodos. Difícil. Por ejemplo, salió publicado en la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, en la guía 2022, está publicado, por ejemplo, este método NAM versión 2018. También como ejemplo podríamos hablar que dentro del transporte manual de cargas y empuje y arrastre, los que venimos trabajando en los métodos de evaluación utilizábamos la resolución 3345, donde ahí ya estaba incorporado, tanto en la parte 1 como en la parte 2 de las normas IRAM ISO 11228, estaban incorporadas las tablas que nos servían para evaluar si esa persona está o no dentro de los límites permisibles. Bueno, a partir de esta nueva resolución, cuando salga aprobada, por supuesto, vamos a tener que trabajar directamente con la norma, nos olvidaríamos ya de la resolución 3345 y vamos a tener que trabajar directamente con los métodos de evaluación, que sería también la 11228, pero, insisto, siempre prestando atención a que surja una nueva actualización de esta norma, ¿no? Bueno, el programa de ergonomía integrado, que es de lo que estamos hablando, esta normativa es una norma integral. En esta norma van a aparecer todos los pasos que antes hacíamos por separado. Con la 295, por ejemplo, teníamos lo que era el programa de ergonomía integrado, teníamos algunos de los riesgos, después aparece en escena, varios años después, aparece en escena la resolución 886, que era la que nos permitía estandarizar un sistema para poder volcar los datos de las evaluaciones. Bueno, ahora con esta nueva resolución estaría todo integrado, o sea, es una norma integral. En eso realmente representa una mejora. Es una norma de varias hojas, ¿sí? No me quiero arriesgar, pero debe estar cerca de las 50, 60 carillas. Tiene una primera parte de definiciones. Es una norma bastante interesante porque hay un montón de definiciones para poner en conocimiento a la persona que se suma a este tipo de evaluación. Tiene también una parte de lo que sería la parte protocolar, o sea, cómo se organiza, cómo se evalúa inicialmente, ¿no?, en esa etapa 2, que dice ahí, por ejemplo, cómo se hace una evaluación inicial, cómo se pasa después a una evaluación más avanzada, algo bastante similar a lo que pasaba con la 886. Pero también se suman los informes que debe confeccionar en esas evaluaciones avanzadas ese profesional con formación en ergonomía. Y también se suma una matriz de riesgo, que esto sí es un tema bastante interesante y bastante conveniente para los que trabajamos en seguridad ocupacional, que es tener, ¿no?, una matriz que con ciertos colores quedan bien claros cuáles son los puestos de trabajo a los que les tenemos que prestar principal atención o darle prioridad para buscarle las soluciones correspondientes. En esta etapa 3 también aparece la gestión de medidas preventivas y correctivas, obviamente ya trabajando acerca de los riesgos encontrados, y evaluados. Y en la etapa 4 la vigilancia de la salud, también un tema que se incorpora, que es bastante interesante, que es hacer un seguimiento acerca de los trabajadores, donde también aparece en escena este tema de buscar las relaciones causales entre los riesgos del puesto de trabajo y las enfermedades o las manifestaciones tempranas que pueda tener el trabajador en ese puesto de trabajo. En ese sentido, es interesante la norma. Y a qué te le paso a vos. Bien, de las etapas, en la etapa 1, que hablaba recién Sergio del programa, tenemos lo que es la identificación de los peligros disergonómicos. Acá tenemos algunas novedades, pero básicamente es un poco lo que se hacía con la 886, identificar la presencia de alguno de los peligros listados. Hoy los peligros que están en ese último borrador que trabajamos se listan de la A a la J que ven en pantalla: el levantamiento y descenso manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre manual de cargas, movimientos repetitivos, miembros superiores e inferiores, posturas forzadas,
hablando también de la sedestación, que era un punto que mencionábamos antes, la bipedestación, movilización de personas y animales, que es una de las novedades, vibraciones, manobrazo y cuerpo entero, sobrecarga de uso de la voz y estrés de contacto. En la segunda etapa, que ya hablamos de una evaluación inicial y la evaluación avanzada, podemos dividir en dos grupos. La parte de arriba, que ven los riesgos o los peligros del A al F, son los que se hace una evaluación inicial y si el resultado de esa evaluación inicial no es aceptable, se pasa a una evaluación avanzada. En esa evaluación avanzada es donde interviene el profesional con formación en ergonomía. Luego, para la segunda parte, los que son los peligros del G al J, acá es un pasa o no pasa, si existe o no existe el riesgo. Si existe el riesgo, se hace una evaluación avanzada. Si no existe, simplemente se termina ahí. En cuanto a la etapa 3, que hablábamos de la gestión de medidas preventivas y correctivas, esto es un poco ya lo conocido de gestión de medidas preventivas que pueden ser de administración o de ingeniería, se deben detallar dentro del programa. Estas son por puesto de trabajo, además se tiene que armar un registro de cumplimiento de capacitaciones mínimas obligatorias, que si bien es algo que otras normativas ya nos lo vienen mencionando, ahora está integrado. También se habla de la validación de eficacia de las medidas. Esto es un punto muy importante para verificar si efectivamente lo que aplicamos resultó suficiente para corregir ese puesto o para eliminar el riesgo. Y en la definición de las medidas participan todos los actores que ven listados, que son todos los que aparecen dentro de esta nueva norma, que son el profesional de higiene y seguridad, el profesional de medicina del trabajo, el profesional con formación en ergonomía, el representante de los trabajadores, el trabajador mismo del puesto que estamos evaluando y obviamente el acuerdo del empleador dentro de lo que son los protocolos. Y para la última etapa, la cuarta etapa, que es la vigilancia de la salud musculoesquelética, esta es una etapa netamente de salud, donde acá lo que se observa es la identificación temprana de síntomas, que era algo que ya veíamos dentro de la 886. También se menciona explícitamente los controles de ausentismo, el registro de enfermedades profesionales, el análisis de la relación causal justamente entre la condición del trabajo y la manifestación temprana, y por último lo que tiene que ver con la nómina de trabajadores expuestos a la RT. Bueno, acá graficamos, esto es algo también textual que está en este proyecto de resolución, graficamos una primera parte de lo que sería el diagrama de flujo para poder llevar a cabo el cumplimiento de esta normativa. Parece complejo, ¿sí? Y es un poquito complejo. Pero sí, esto dedica varias horas para los profesionales de la higiene ocupacional, varias horas de dedicación para entender cómo es el proceso. No es imposible, es un poquito más complejo que la 886, pero merece su atención, ¿no? Merece prestarle mucha atención. Es una norma, insisto, es una norma que tiene varios componentes, varios anexos, donde aparece también el tema de las definiciones. Es muy importante una lectura pormenorizada de todo el material que forma parte de la norma para poder entender la lógica de cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe implementar y cumplir con esta normativa. Esta es la primera parte y como se terminaba ya el formato del PowerPoint no me daba para más, continuamos ahí y ahí es donde finaliza, ¿no? Y esta que es una de las feminas más representativas acerca de la participación de los distintos actores que intervienen justamente en la implementación de esta norma. Bueno, estamos hablando de las personas que firman, ¿sí? De quiénes son los que van a firmar en cada una de estas planillas. En la planilla número 1, que es la portada del programa de ergonomía integrado, firma el empleador, firma el profesional de la seguridad e higiene, el higienista ocupacional, firma medicina laboral y representante de los trabajadores. En la planilla número 2, 3 y 4, firma el profesional de seguridad e higiene. En la planilla número 5, que es la matriz de riesgo disergonómico,
aparece en escena el empleador, nuevamente, seguridad, higiene y medicina laboral, y en la planilla número 6, que son las medidas preventivas y correctivas, también firma el empleador, seguridad, higiene, medicina laboral y representante de los trabajadores. La función del profesional con formación en ergonomía está supeditada, al igual que pasaba anteriormente, a llevar a cabo todas las evaluaciones avanzadas, o sea, la aplicación de los métodos de evaluación en aquellos casos, en aquellos puestos o en aquellos trabajadores que por sus características merecen la evaluación, ¿no?, de esos riesgos. Obviamente estos informes también van a formar parte, una vez firmados por el profesional con formación en ergonomía, van a formar parte de este programa de ergonomía integrado, ¿sí? Y yo pongo la imagen, las iniciales de seguridad e higiene en negrita para justamente que sea visible que es el profesional de seguridad e higiene el que está en todas las planillas, ¿no? Que esto como una crítica constructiva, por supuesto que desde la asociación agradecemos el convite que tuvimos por parte de la superintendencia a trabajar sobre los borradores de esta futura normativa, pero consideramos que hubiera sido conveniente que nos invitaran desde primera instancia, ¿sí? No en abril del 2023, sino desde noviembre del 2021 hubiera sido lo recomendable, porque si bien es una norma que tiene que ver netamente con ergonomía, es una norma en la cual el profesional de seguridad e higiene va a estar trabajando desde el momento cero. Entonces, hubiera sido conveniente que también nos participaran desde el primer momento, justamente para que pudiéramos dar nuestra opinión como profesionales de la higiene ocupacional. Es una crítica constructiva y me hago cargo, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido conveniente porque tal vez hubiéramos encontrado los mecanismos para facilitar este proceso, ¿sí?, que después va a terminar en la implementación de la norma. Tengamos en cuenta, y acá está bien gráfico, que es el profesional de seguridad e higiene el que de alguna manera comanda o coordina todo esto, ¿sí?, en lo que es la implementación de la norma. Bueno, por mi lado no hay más nada para aportar. Sí estamos abiertos para las consultas. Buen día. ¿Por qué tan burocrático? ¿Por qué tantas firmas que complejizan el proceso operativo? No sé si tienen experiencia en campo, pero esto hace que los tiempos de ejecución de esta actividad se multipliquen enormemente y se vuelvan mucho más complejos, ¿no? ¿Por qué así? No lo sabemos. Nosotros agarramos la película empezada, ¿sí? Entonces, no sabemos realmente por qué. Cada uno podrá tener una opinión distinta. A mí me sorprende que aparezcan actores, principalmente el tema del representante de los trabajadores. O sea, en ergonomía se puede trabajar y se debería trabajar en lo que se llama ergonomía participativa, o sea que el profesional, o sea, tanto el profesional de seguridad e higiene como el profesional con formación en ergonomía trabajen conjuntamente con el empleado de ese puesto de trabajo en lo que respecta al análisis de las actividades que se llevan a cabo en ese puesto, ¿no? Las dolencias que podrían llegar a tener al final de la jornada ese trabajador, cuáles serían a criterio del trabajador las mejoras que se podrían proponer. O sea, eso es ergonomía participativa y es más que importante. Ahora, de la parte formal, de la parte burocrática, del por qué aparecen tantas firmas, la verdad que no tengo una respuesta para darte porque no fue tampoco una propuesta de la asociación el tema de que haya tantas firmas, ¿no? Que aparezca en escena el representante de los trabajadores, me parece muy bien que el representante de los trabajadores, por concepto ya de movida, está en la defensa de los derechos del trabajador. Ahora, en este caso en particular, cuando se está haciendo un trabajo tan específico como es el tema ergonómico, y que aparezcan en las firmas justamente de las propuestas de mejora, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, si el representante
gremial de los trabajadores no está de acuerdo, y tal vez haya otros motivos que no tengan nada que ver con la ergonomía, pero bueno, se le cruzó de no firmarlo, en realidad entorpece la puesta en vigencia de esas propuestas de mejora, ¿sí? O sea, va en desmedro de la calidad de vida y de la salud del trabajador. Pero no podría responderte el por qué. O sea, que aparezcan en escena la firma del empleador, la firma de seguridad e higiene, el profesional de seguridad e higiene y la firma de medicina laboral, me parece bien, ¿sí? Aparecen dudas, por ejemplo, qué pasa en aquellas organizaciones muy chicas donde no tienen medicina laboral incorporado. Ahí ya hay un problema, ¿sí? Que ya existe hoy ese problema. Que aparezca el trabajador me parece bien, porque es la persona que está en su puesto de trabajo, pero el representante, bueno, no sé, eso lo vamos a tener que vivir y tal vez sufrir una vez que esta norma sea aprobada para poder monitorear a ver por qué es lo que pasa o qué es lo que estaría pasando con la parte de los representantes de los trabajadores. Pero volviendo a tu pregunta original, la verdad que no sabría qué decirte el por qué se hizo tan formal, tan burocrático y que aparezcan tantas firmas en la implementación de esta norma. También un otra poco pregunta? ahí, si me permitís, Sergio, algunos de los puntos que pusimos dentro de las filminas, de las diapositivas de la presentación, tienen que ver con eso, con el tema de los recursos, el tema de los tiempos, todo esto que termina siendo en una última diapositiva con las firmas que van a estar en cada una de las planillas, parece algo corto, pero justamente la inquietud que nos trae es esa, ¿no? De que cuántos recursos tenemos que disponer después para poder aplicarlo, llevarlo a la práctica. ¿Cuál es el conocimiento que tienen que tener las personas, en este caso el representante de los trabajadores, para poder firmar o rechazar una acción que se está proponiendo? Nada de eso. Sí, exacto. El tema también es ese. Si, por ejemplo, aparece ahora, a diferencia de lo que era en la 886, que hablábamos del profesional con conocimientos de ergonomía y ahora aparece el profesional con formación en ergonomía, que tiene que certificar sus conocimientos. Esa palabra certificar es un viaje al más allá, ¿sí? Porque yo puedo acreditar conocimientos, digamos, conocimientos adquiridos, formación en ergonomía, eso yo lo puedo acreditar, pero lo de certificar huele raro. Exacto, justamente, o sea, así como se está pidiendo, como se va aumentando el nivel de requisitos para el profesional con formación en ergonomía, bueno, ¿qué pasa con el representante de los trabajadores? O sea, ¿bajo qué criterio puede objetar una propuesta de mejora? ¿Hay un criterio científico? ¿O es algo netamente gremial? ¿O es una bajada de línea? No lo sabemos. ¿Sí? Ahora, si esa persona, que es el representante de los trabajadores, tiene formación en ergonomía, bueno, entonces seguramente va a poder fundamentar o contraproponer otra propuesta de mejora, ¿no? Pero no lo sé. Por eso es una de las inquietudes que nos ha quedado, ese gustito amargo que nos quedó después de la lectura y análisis del último borrador definitivo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. No. Nosotros recibimos este último borrador, nosotros me refiero a la asociación, recibió el último borrador a principios del 2024, pensábamos que esto iba a salir, de hecho pensábamos que esto iba a salir antes del cambio de gobierno, no salió. Recibimos el último borrador en enero del 2024, pensamos que también esto se iba a implementar enseguida porque ya supuestamente estaban cubiertos todos los aspectos legales también para que saliera aprobado. Aparentemente se está trabajando, y digo aparentemente porque no tenemos la versión oficial, se habla y trascendidos de que se está trabajando en campo, haciendo una implementación de esta resolución, ¿no? Con algunas empresas piloto como para poder monitorear si esto realmente es factible o no. Por eso digo que es probable que también sufra algún tipo de modificación en base a esas pruebas piloto, ¿no? O sea, no hay tampoco tiempo estipulado para su aprobación. Sí, así queda grabado.
¿Qué tal? Buenos días. No, básicamente con respecto a la incorporación del levantamiento de personas, quería saber si eso lo iban a ampliar en el sentido de que si se van a dar algún tipo de herramientas, porque hoy digamos, con la 886, si yo tengo, por ejemplo, una institución de salud, más de 25 kilos, o sea, es decir, podría tener nada más pediatría, una enfermera que levante a un niño, pero una persona adulta no, entonces sería no tolerable y hoy básicamente tendría que interrumpir todas las actividades Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos métodos internacionales reconocidos para todo lo que es movilización de pacientes, como que es el MAPO, por ejemplo. Pero sí, Pero automáticamente... es como un gris bueno, que si voy a hacer la evaluación me va a dar no tolerable a lo mejor y después, bueno, ¿qué hago? tendrás que implementar mejoras tal Claro. vez en ingeniería, que es lo más probable, que tengas que implementar, por ejemplo, grúa para hacer un traspaso de una cama a una silla. Las grúas no son extremadamente caras, pero es una inversión. Por eso también dentro de lo que es nuestras inquietudes con respecto al tema de los recursos es justamente en aquellas empresas u organizaciones que no tienen un capital importante para reinvertir justamente en mejoras que tengan que ver con el mejoramiento de las condiciones ergonómicas, ¿no? O sea, esto también es un tema. Pero sí, el tema de lo que es movilización de pacientes Es complejo. es todo un tema en sí, porque obviamente cualquier persona de adolescente para arriba supera los 25 kilos. Sí. Entonces, sí, bueno, en que en realidad ya hoy, con las normas con las que hoy están vigentes, ya hoy el personal sanitario que está movilizando pacientes, tanto sea en lo que es levantamiento, ¿no?, Sí. del paciente como lo que es en las posturas forzadas, hay una exposición muy alta. Muy alta, sí, correcto. El tema de que ahora que se incorpora a la norma es como que ya taxativamente se está diciendo, ojo con esto, ¿no? Ojo con el personal sanitario que está expuesto a este tipo de riesgos. O sea, es importante. Antes, digamos, como que se podía tomar o no. A ver, las normas siempre fueron las mismas. O sea, ahora lo que aparece taxativamente es como que ahora no hay dudas que hay que evaluarlo. ¿Sí? Bueno, gracias. Por favor. Aquellos profesionales que de haber varios hicieron su carrera de grado de economía en el extranjero, porque en su momento no había oferta de especialización acá o bueno, lo que sea. ¿Van a tener posibilidad de avalar acá sus títulos o certificarlos para poder ejercer acá? Yo te doy mi opinión personal. No te puedo dar una respuesta en nombre de la asociación. Lo que sí queda claro es que lo que a nosotros nos da incumbencia en el país es nuestra carrera de grado o nuestra especialización en seguridad e higiene para aquellos, por ejemplo, ingenieros que han hecho la especialización. Eso es lo que a nosotros nos da incumbencia. No existe hoy ningún tipo de formación en ergonomía, por lo menos en el país, que nos dé incumbencias en ergonomía. No existe. Nuestras incumbencias están dentro de lo que es nuestra carrera de grado. O sea, si yo estudié en la Universidad de Concepción de Chile, por ejemplo, que es nuestro vecino país y es una también carrera o especialización, o diplomatura de muy buen nivel, no habría ningún problema, porque vos tenés la especialización y tenés cómo vos podrías acreditar sin mayor problema que cursaste y aprobaste esa diplomatura. Estarías en igualdad de condiciones como si hubieras estudiado en la UTN, por ejemplo. ¿Sería un complemento a mi currícula de grado? Sí, es una especialización más, pero esa especialización no genera una incumbencia en sí misma, ¿sí? O sea, aquellas personas que finalizan una especialización, por ejemplo, de ergonomía, no tenemos una incumbencia especial. ¿Podemos acreditar mayores conocimientos? Sí, pero por eso digo que esto seguimos estando en la misma zona de grises con este proyecto de resolución al no definirse, por ejemplo, qué carga horaria de especialización se necesitaría para poder uno considerarse profesional con formación en ergonomía. No existe. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, un parámetro para determinar si una persona está en condiciones de poder llevar a cabo una evaluación avanzada o no. Seguimos hablando, ¿no?, formación en ergonomía. Sí me preocupa la otra palabrita, ¿no?, la certificación. Eso me preocupa, ¿sí? Porque estaría dejando
afuera, si es algo que yo presupongo, estaría dejando por afuera a una gran cantidad de profesionales en seguridad e higiene que han hecho algún tipo de especialización en ergonomía. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta más. ¿Listo? Muchas gracias.